Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Iniciemos. Hermanos, es un poco preocupante que en la actualidad, incluso con mucha pena lo voy a decir, ¿ya? Incluso algunos predicadores bautistas, ¿ya? Expresan ideas rimbombantes, llamativas, ostentosas, que intentan fundamentar con las escrituras en la mano ideas extrañas al Evangelio, que no aguantan un serio escudriño escritural. Específicamente me estoy refiriendo el día de hoy a una expresión parecida a esta. Las opiniones dividen a la iglesia. Las opiniones dividen a la iglesia. En sí es un alegato episcopal que en el fondo lo que quiere sustentar es posiciones eclesiales de grupos que son ajenos a nuestra formación doctrinal. Pues nunca hay que olvidar que en Proverbios capítulo 11, versículo 14, a la letra dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y los consejeros tienen que tener opiniones, ¿no es cierto? Las opiniones no dividen a la iglesia. Sí, la falta de madurez para aceptar el compromiso de vivir bajo la sombra del Evangelio. De ahí es que opiniones sin base escritural pueden manipular a los que no asumen sus compromisos ante el Señor, fácilmente manipulables. Porque al no asumir mi compromiso al Señor, no me edifico como debería ser. Sobre Proverbios capítulo 11, versículo 14 que acabo de leer, voy a leerles la versión de Dios habla hoy, que es bien específica a favor de que en primera instancia está hablando de una comunidad. Normalmente utilizamos este verso para hablar de la consejería, ¿no? Pero básicamente aquí está hablando de una comunidad. Se lo voy a leer. Si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. Las opiniones no deben ser acalladas. Ellas no van a dividir a un grupo humano. Por el contrario, las opiniones ayudan a discernir la realidad a la cual nos estamos enfrentando. Ahora, generalmente las opiniones suelen ser voces individuales que deberían ayudarnos a tomar sabias decisiones concordantes con la sabiduría escritural. Hablando con suma claridad, los asuntos santos al Señor, la gran comisión, no ha sido dada en primera instancia a un solo individuo, ¿ya? No fue dada a los apóstoles ni a un individuo que es el pastor, tampoco a un colegiado, que muchos le llaman los líderes de la iglesia, ¿no? Ha sido entregada corporativamente a la novia de Cristo, ¿ya? A cada asamblea local que tienen que acostumbrarse a reunirse a tratar los asuntos del Señor. Y forzosamente tienen que haber opiniones, pues. Uno no puede acallar las opiniones. Pero vuelvo a repetir, en honor a la verdad, hay opiniones que son peligrosas cuando van en contra de la sabiduría, la ciencia escritural, cuando van en contra de las promesas de Dios. Y son peligrosas cuando caen en corazones imberbes, que suelen ser demasiado influenciables y les marcan la ruta por la cual deben seguir. Por ello es que los maestros de una congregación con su pastor a la cabeza, debemos esforzarnos para educar, para conformar a la comunidad eclesial a la cual se pertenece a la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Para que no vayan detrás de ideas que confunden, que desconciertan. Y de hecho, que ellos mismos no sean los que confunden al expresar ideas y asumir costumbres incoherentes al Evangelio. Por ejemplo, acallar la sabiduría del método de multitud de consejeros que nos es
ancestral a nosotros los bautistas. Como siempre repito, la cultura doctrinar, el orden que se proyectan en otras congregaciones no deben ser de nuestra incumbencia, a menos que nos inviten a ayudar en ese tema en particular. Pero deploramos si ideas confusionarias, también usos y costumbres peligrosos son introducidos o adoptados por obreros de nuestra congregación, con el caballito de batalla de ser defensores de un purismo doctrinal. Y de hecho, hermanos míos, si no se pone coto educativo, podrían estas ideas y actitudes ser reproducidas en diversos niveles de la grey. Por ejemplo, para eso tenemos un equipo de trabajo, para que el director no haga lo que a él le parece, para que tenga una nube de consejeros y puedan llevar un plan maduro a la nube de consejeros que se presentan en la asamblea para opinar y dar visto bueno o negar, por ejemplo, los planes de trabajo, ¿no? Y bueno, en líneas generales, hermanos míos, vamos a hacer un corto sustento a la importancia de la sabiduría para la toma de decisiones, antes de entrar a una subdivisión de 3 puntos, en los cuales vamos a desmenuzar un caso en particular, donde hubieron opiniones que tienen que ver con la lectura bíblica que dio nuestra diaconisa Roxanita, ¿no? Las opiniones, vuelvo a repetir, son peligrosas cuando suelen ir en contra de la voluntad de Dios y terminan guiando a una comunidad que, cuando una comunidad se deja guiar, es que es claro, ¿no? Solamente honran a Dios de boca, porque no se están preocupando en tener intimidad con Dios. Y cualquier opinión los puede mandar al barranco. Sin más, hermanos, entremos a la exposición del día de hoy, denominada ¿Y qué con el peligro de las opiniones? Primera parte. ¿Y qué con el peligro de las opiniones? Primera parte. 7ª entrega de la serie Términos e ideas confrontado con las Escrituras. Para lo cual vayamos Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo del 20 al 26. Y con excepción de los que están delicaditos de salud, los que tienen niños en brazos y sus ayudantes, quédense sentaditos nomás, ya. Pero el resto, si lo ubicado, puesto de pie. Proverbios, pero no se olvide poner separación en Deuteronomio, donde estuvo la lectura bíblica, ya. Proverbios capítulo 1, versículo del 20 al 26. La palabra de nuestro Señor dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desean el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Todos juntos, por favor, versículo 22. 1, 2, 3. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desean el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Inclinen su rostro y permítame que los guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos, todos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Hable, Señor Yahvé,
utilice el trabajo que le estoy entregando a usted para que su ciencia, Señor, se aloje en mis hermanos y a mí me haga recordar, Señor, estas cosas que están en sus escrituras. Ayúdenos, Padre. Le suplicamos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. De hecho que estamos viendo el tema que tiene que ver, está en un escenario de guerra, ¿no? Ya, después vamos a ver en un escenario de paz, de planificación, como son las asambleas. Pero ahora, centrémonos en este versículo, en Proverbios capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Ya? 20 y 21 dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Nos hace ver, hermanos míos, que la sabiduría no está en un sitio en particular. Puede encontrarse en diversos lugares, ¿no? Ahora, en diversas voces, pero ojo, el proverbista está teniendo en cuenta la sabiduría que viene del Altísimo, ¿ya? Porque al final del versículo 21 dice sus razones, nos recalca que dicha sabiduría expone razones, de hecho, para que tomemos decisiones. Para que tomemos decisiones, para eso se predica, ¿no? No para llenarnos de conocimiento, sino que a mérito de esa prédica o de esa exposición de la sabiduría y la palabra del Señor, nosotros nos cimentemos en continuar un camino, nos cimentemos en abandonar un camino, ¿ya? O le hagamos el propósito de continuar, aunque sangre en nuestro corazón. Razones. En el versículo 22, leámoslo nuevamente, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. De hecho que esto, hermanos míos, habla de un Dios que pone límites, ¿ya? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, su paciencia como virtud es inagotable. Pero hay casos específicos en lo que cual no es que su paciencia se agote, sino se agotó el tiempo de que Él va a aguantar las incoherencias que estamos haciendo, ¿ya? ¿Con quién ocurrirá esto? No estamos ante un padre huraño ni amargón, ¿ya? Porque Él es perfecto ante todo, en todos sus caminos. Pero ocurre que hay veces algunos de nosotros están en esta situación. Les habla a los que cotidianamente no hace bien las cosas, pero no solamente cotidianamente, ¿ya? Sino que no están haciendo nada para remediar esta actitud. De hecho, están dejando de lado o no le están dando importancia a su intimidad con su Señor. ¿De quiénes se trata específicamente? ¿Cuáles son las actitudes que le da un nombre calificativo? Primero, lo hemos leído, a los simples. Pero esta es la característica, ya no cualquier simple, porque todos los que vienen a los pies del Evangelio son simples al principio. ¿Está bien? Es como un adolescente, ¿no? O sea, al principio es así. Sino que en este caso en particular son simples que aman ser como son. Pero acá está lo interesante, que se niegan a avanzar en el Señor. Que se niegan a avanzar en el Señor. La raíz hebrea del término simple nos hace recordar a un adolescente. La raíz hebrea significa puerta abierta. O sea, están dispuestos a aceptar los engaños que el mundo les presenta y eureka, ellos lo ven como una bendición. Ellos lo ven como una bendición. Un simple cree en línea general que va por buen camino, pero un simple suele ser ignorante por decisión propia, pues no le agarra el gusto a la verdad y prolonga esta mala actitud más de lo normal. Se niegan a avanzar, quieren ser siempre simples.
Y no es lo correcto, ni es lo saludable, porque los niños tienen que crecer, ¿o no? Y en lo espiritual también se da lo mismo. Segundo, le habla a los burladores. Este grupo suele ridiculizar la palabra de Dios, como que toman a chiste las advertencias del Señor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por favor, no se ría, ¿ya? No se ría, ¿ya? Ya, que digan, sí, la Biblia dice que debo cuidar a mi esposa como vaso frágil, ¿no? Y dice algo la Biblia de cómo cuidar a una querida. ¿Se dan cuenta? Es notorio, ¿no? Un chiste que en el fondo es una burla para el Evangelio, ¿no? De otro estilo burlador. Sí, me dice que no me une en yugo desigual. ¡Ay! Pero son dichos de viejos y de viejos amargados. No les haré caso. Tengo que vivir mi vida. Se parece mucho a esa congresista, ¿no? ¿Cómo se llama? La señora Díaz, ¿no? Una hermosa mujer, ¿no? Pero que ella acuñó, ¿no? Vive la vida antes que la vida te vida a ti, ¿no? ¿No? Burladora, ¿no? O sea, se burlan pues de cosas serias, ¿no? Pero en el fondo detrás de esa burla hay toda una filosofía de vida. Y no olvidemos, ya hermanos míos, todo humorista tiene un brillo especial, que atrae, que lo distingue, pero en este caso particular, que se burla no solamente de palabras, sino con sus actitudes, ya esas risas y esa alegría los va a conducir al fracaso. Tercero, les habla a los insensatos, necios. Ellos desprecian el conocimiento de la palabra de Dios. Tienen un aire de superioridad, como si la supieran todas. Y se niegan a aprender porque tienen cosas más urgentes que hacer. Además, creen firmemente en sus propias ideas. No es que rechacen toda la palabra de Dios, ¿ya? Pero en su lógica, la palabra de Dios debe adecuarse a sus intereses. Necio. Lo triste y lamentable es que también hay necios entre los creyentes. Yo no podría decir que un verdadero creyente odia la palabra de Dios, porque esa es la característica del necio incrédulo, ¿ya? Pero lo que sí puedo decir, que cuando este creyente no está teniendo una correcta relación con Dios, su ego hace que desprecie la palabra de Dios. Lo interesante de este asunto, que no interesa cualquiera de estas características repulsivas que manifieste un ser humano. Dios, por ejemplo, mediante su palabra, nos impulsa a luchar por los simples, ¿no? Y nos impulsa a tenerles mucha paciencia. A los necios y a los burladores, Dios les desea todo el bien del mundo, ¿ya? Por tanto, los llama a rendición, los llama a arrepentimiento. Versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El Altísimo les ruega que regresen al camino correcto, que salgan del mal camino, y les promete ayuda divina para que dejen de ser simples y pasen a ser estudiantes suyos. Les promete que Él los va a sacar de burladores y los va a volver respetuosos creyentes. A los insensatos, a los necios, les promete que Él es capaz de volverlos sabios. Y por favor, nunca olviden, Dios es magnífico. Todas estas cosas las puede hacer. Leamos el versículo 24 y 25. Dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Saben lo que está diciendo? No hay caso. No desean inclinar su cabeza. Y lo que les está diciendo, tu tiempo se está cortando.
Esta es una santa advertencia divina, ¿ya? El Creador aún no acciona, pero la advertencia ya está formulada contra los simples que no desean dejar de serlo, contra los burladores e insensatos que tampoco desean dar su brazo a torcer. Y Él le manifiesta lo que Él va a hacer. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Miren, o sea, démonos cuenta lo que estamos leyendo, ¿ya? A los que no dan su brazo a torcer, les está diciendo que Él está listo para burlarse de ellos, ¿ya? Verso 27-28. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre todo vosotros viniere tribulación y angustia. Miren, este versículo 28 es la última oportunidad, ¿ya? O sea, este versículo 26, ¿ya? Les está diciendo, todavía no acciono. Apresúrate que me estoy riendo, ¿ya? Apresúrate que me estoy riendo, ¿ya? Pero de ahí adelante, en el versículo 27 y 28, ya habla de la indiferencia divina, ¿ya? O sea, escuchen, ¿ah? Cuando ya pasa esa etapa que Él ya dio la oportunidad, no importa el tipo de calamidad que los esté azotando, ¿ya? No interesa cuánto les esté doliendo el alma y el cuerpo. Ya Dios no va a escuchar sus plegarias. Ya no va a servir el llanto, para nada la súplica, porque es el tiempo que Él dictaminó al dolor, al duelo. Pues Dios parecerá que se ha escondido. Parecerá que se ha escondido. Y surge el interrogante: ¿es que acaso Dios es malo? ¿Es que acaso es duro de corazón? No. La respuesta es que Dios es sabio, ¿ya? Es claro, a estos simples, a estos burladores, a estos insensatos, les resbala la palabra de Dios, les resbala las advertencias, la ciencia y la sabiduría escritural. Verso 28-29. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Hermanos, es el momento del castigo. Y Dios es tan bueno que esta es la última arma que Él ya pone en manifiesto para que regresen al camino correcto. Dios es magnífico, pero no nos atrevamos a decir o pensar que Dios es buenito. Dios es bueno, perfecto en todos sus caminos y en todos sus métodos. Y paremos un momento, y hermanos míos, a reflexionar lo siguiente. Este mensaje no es para las naciones, ¿ah? Está dirigido en primera instancia a los príncipes de la congregación de Israel, al príncipe Roboam y de hecho a sus hermanos, ¿ya? Y de hecho al pueblo de Israel. Ojo que el maestro es sumamente importante, ¿no? Pero la lógica indica que para dejar de ser simples, para dejar de ser burladores, para dejar de ser necios e incluso para volverse más sabio, no depende en primera instancia de un maestro humano, depende de que el simple, el necio y el burlador decidan cancelar ese camino maldito. Dios, hermanos míos, es un gran educador, pero Él permite que el simple, que el burlador, ¿ya? Que el necio tome su propio camino. Ahora, regresemos al versículo 26. Dice,
También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Ya. Se reirá, se burlará. De hecho, ya es la advertencia casi final. Porque cerquita ya está la calamidad. Está para reventar ya. O sea, es que viene el Tumnazi y ya tú lo ves y ya. O sea, ahí está ya. Hermano, escúcheme, por favor, escúcheme. ¿Usted cree que usted puede parar un Tumnazi? ¿Usted cree que podría pararlo? Usted no puede, ¿no? Pero le voy a decir, Dios sí puede. Dios sí puede. Esto es simbólico. Cuando Él se comienza a reír, está cerquita ya, está cerquita la mano pesada de Dios, está cerquita. Milton Acosta, en su libro de su autoría, El humor en el Antiguo Testamento, afirma que la ironía dramática como estilo literario bíblico guarda un propósito: darle al lector información que no sabe. Un servidor agregaría: darle información que groseramente está pasando por alto. ¿Qué es lo que groseramente está pasando el simple que se niega a dejar de ser simple? ¿Qué es lo que está pasando el burlador? ¿Qué es lo que está pasando el necio? Que Dios no es buenito, que Dios pone límites y no sabemos cuál es el límite que le va a poner a cada uno de ustedes ni a mi persona. Lo que yo sí sé es que al que mucho le da, mucho le exige. Y si usted ha recibido a Cristo, no se confunda. Dios no es buenito. Dios es bueno en todas sus expresiones. Lo voy a recalcar. Escúcheme, por favor. Las Escrituras, los que están en una simpleza, a los que están en simpleza y se niegan a avanzar, a los que están en necedad, a los que se burlan del Señor, con esta revelación de esta risa y carcajada divina, les está diciendo: estoy a punto de bajarte el dedo, ¿ya? No te olvides, mi burla es la burla de un Dios de guerra. Es terrible caer en mis manos. Mi burla es mi última advertencia. Arrepiéntete y regresa a tu Creador. Deja de ser simple y vuélvete mi estudiante. Deja de ser necio. Deja de ser burlador. Aprovecha que yo estoy aquí. No estoy muy lejos del aire que respiras. Dame una oportunidad que te bañe con mi bien. Esto es lo que Dios nos quiere decir. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Y los que decidan cambiar: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Yo a veces me hago ese cuadro, es idea, ¿no? Es idea, ¿no? En sueños se puede hacer, ¿no? ¿No? En la vida real se podrá hacer. Figura literaria, ¿no? Estoy en medio estoy en la playa y de repente veo que viene una ola gigante, ¿no? Es imposible ya que escape. Pero Dios me puede hacer escapar. Esa es su risa. Se está burlando. Nos quiere llevar a conciencia. Y yo le aseguro, Él puede hacer que esa ola desaparezca. Ahora sí, entremos al caso particular que tratamos en la lectura bíblica. De hecho, que en este pueblo de Israel habían simples que se negaban a avanzar, habían burladores que se reían de lo que hacía Moisés, de lo que hacían ellos, se reían, les llegaba, se vacilaban del poder de Dios, del poder de sus siervos, de sus ceremonias. Y habían de los otros, ¿no? Los necios, ¿no? Que no querían hacer caso a la palabra que decían los profetas de Yahvé. Ahora sí, entremos al caso particular. Primer punto:
cuando surgen las crisis por resolver. Cuando surgen las crisis por resolver. Deuteronomio, capítulo 1. Le dije que pongan un separador, ¿no? Ya, entonces no voy a tardar mucho en... Deuteronomio, capítulo 1, versículos del 19 al 25. Dice así: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y me dijisteis: enviemos varones delante de nosotros para que reconozcamos la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da. Hemos leído, ¿no? Este es el preámbulo de un sueño acariciado por las 12 tribus de Israel. ¿Cuál era el sueño? Entrar y poseer la tierra donde fluía leche y miel. Moisés, hermanos míos, usando su cargo ejecutivo y pastoral, les recuerda la promesa del Señor, ¿no? E incluso les exhorta, ¿no? El versículo 21 dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Los exhorta: no temas ni desmayes. O sea, no tengas miedo, no te desanimes. Ellos, hemos leído la historia, les proponen mandar espías, ¿no? Para que tracen la ruta e informen de las ciudades que encuentren a su paso, que de hecho van a tener que tomar. Versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros para que reconozcamos la tierra. ¿No es cierto? Ahora, esta idea le parece excelente a Moisés y nombra 12 israelitas para que realicen esa función. Ahora, ellos regresan y, como es lógico, dan su informe. Versículo 24, versículo 27. A ver, dan su informe. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Acá es el informe. Y tomaron en su mano del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da. Y la verdad, hermanos míos, podríamos interpolar 1001 casos diferentes a esta situación, ¿ya? A los sueños, a los proyectos por cumplir, problemas 1000 por resolver, situaciones angustiantes por resolver, y siempre antes de intentar cumplir un sueño, o antes de entrar en batalla, o antes de solucionar un problema, es necesario tener información, ¿no? Con respecto a la planificación y a las decisiones finales, nunca va a ser sabio, no es el rastro escritural, realizarlas o tomarlas en solitario, o simplemente valiéndome por mis consejeros. En el caso de Moisés, su principal consejero era Josué, ¿no? Porque era el que lo iba a suceder, y de hecho sus hermanos, ¿no es cierto? Ya. A menos que se trate de una emergencia, donde el tiempo es uno de los enemigos para vencer. Nunca será lo correcto dejar como convidado de piedra a la comunidad donde el Señor nos ha puesto a servir, porque pueden tener buenas ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿le pareció bien? Hay que mandar 2 espías, está bien, excelente, para que nos den información, porque la información es necesaria para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Ahora, y eso es en cualquier disciplina en que enarbolemos la bandera del Señor. Debemos contar con multitud de consejeros que aprecien la información necesaria para discernir lo mejor
de cada situación. Y hasta aquí, ¿usted ve algún problema? Todo está bien. La segunda parte. La importancia de las opiniones, de las exhortaciones y del recuerdo de las promesas del Señor. La importancia de las opiniones, las exhortaciones y del recuerdo de las promesas del Señor. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 26 al 33. Dice: sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en la mano del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿Ya? Jehová vuestro Dios, al cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae al hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. 33. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche, para mostrarnos el camino por donde anduvieses, y con nube de día. Hermanos, ¿por qué entraron en rebeldía? Contra una orden directa de Dios. ¿Por qué se negaron a acatar las órdenes divinas? ¿Cuál era la característica de comportamiento de este pueblo? Que podemos verlo en lo cotidiano, que hacían que Moisés un poco se le hiripara la piel. ¿Cuál era esta característica? Perdónenme la expresión, de esta generación maldita. ¿Cuál era la característica? Éxodo capítulo 33, versículo 3. Ojo que esta generación se maldijeron ellos mismos, ¿eh? Porque no era, el plan de Dios era bendecirlos en su máxima expresión. Éxodo, capítulo 33, versículo 3. Dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz. Porque eres un pueblo de dura cerviz, o sea, que te consuma en el camino, no sea que te consume en el camino. O sea, Dios dice: mejor no ando contigo porque me vas a hartar y probablemente te llegue a consumir. Pueblo de dura cerviz, ¿no? Esa era la característica. La idea que implica esta figura retórica, escúchenme, ya no lean por favor, es que no agachaban la cabeza ante el Señor. Tenían nuca, tenían espalda, en hebreo oref. Implica que ni su nuca ni su espalda se doblaba, que no deponían su orgullo, su altivez, que sabiendo lo que debían hacer, se negaban rotundamente a realizarlo. Y ya no importaba que hayan visto todas las maravillas que ellos vieron. Esta fue una generación que fue la que vio más maravillas de Dios. Pero se negaban a doblarse. Se negaban. Tenían una marcada terquedad, típica del simple que se niega a seguir avanzando. Típica del necio y del burlador. Un terco sabe que debe dejar de ser simple. O sea, sabe que debe dejar su adolescencia, pero se niega a hacerlo. Un terco sabe que debe dejar de ser insensato. Un burlador también, pero se niegan a hacerlo. Y la verdad es pérdida de tiempo contender contra Dios, pero no les interesa. Lo triste y lamentable es que cuando llegue la crisis
al simple que se niega a crecer, al burlador y al necio, escúcheme, ¿sabe qué lo que va a pasar con ellos? Que a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Y no voy a tocar ningún caso en particular, pero esto es lo que ocurre. De ahí el esfuerzo de un maestro cristiano para que su grey se edifique, para que comprenda que tiene que colaborar con su propia instrucción, porque los maestros de Cristo sabemos que forzosamente Dios los va a poner a prueba. Y si toman decisiones con la característica del simple que se niega a avanzar, si toma decisiones con su característica de burlador, si toma decisiones con su característica de necio, escúcheme, ¿sabe lo que va a ocurrir? El que así sea va a incendiar su propio mundo, va a desbarrancar toda la posibilidad que Dios ha puesto para que sea feliz y realizado, y va a complicar a su comunidad de la fe. Y recordemos una vez más lo que les aconteció a estos tercos retercos por su propia opinión. Versículo 26. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Cómo fue posible esto? Si ellos vieron que el mar se abrió. Ellos vieron que cruzaron y el ejército más grande del mundo desapareció. Veían todos los días una columna de humo y veían, ¿cómo es posible que no creyeran? ¿Cómo es posible? Es una maravilla, ¿no? De que así sean los tercos, ¿no? Que así sean los simples, ¿no? Que se le dice, no te metas con yugo desigual, pero se niega a avanzar. El corazón le engaña, se niega a avanzar, no comprende. ¿Cómo es posible que un burlador no se dé cuenta que su risa lo está llevando al fracaso? ¿Cómo no comprende que Dios se va a burlar de él? Y se burla para que tome conciencia. ¿Por qué no comprenden? Y sume una clásica, ¿ya? Cuando las cosas salen mal, buscan una cabeza de turco, ¿ya? Porque ellos no van a decir, yo soy el del problema, ¿ya? Versículo 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, la culpa era de Jehová. Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. Miren, le echan la culpa a Dios y dicen que Dios los aborrece. Qué malo eres, Dios. No me deja de hacer lo que yo quiero. Y esa es la realidad, pues. ¿Se han dado cuenta que el terco, que el burlador y el simple llega a la conclusión que no es culpa suya? Nada de eso es culpa suya. Preguntémonos, ¿qué activó ese miedo? Esa incredulidad, esa falta de agradecimiento, a tal punto de echarle la culpa a Dios. Versículo 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, gigantes. ¿Qué activó ese miedo? ¿Saben lo que pasó con ellos? Pesaron en ellos las opiniones de 10 espías, que al igual que ellos, desconfiaban de Dios. Más interrogantes. ¿Y qué consejo desecharon? Miren, los que habían visto los milagros. Esta es la generación que ha visto más milagros en toda la historia de la humanidad, ¿ya? ¿Y qué consejo desecharon? Versículo 29. Entonces os dijeron, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿Qué más? ¿Qué verdad bíblica desecharon? ¿Qué recuerdos gloriosos desecharon? Versículo 30 al 33.
Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto durante vuestros ojos. ¿Cómo pueden pensar que Dios no va a pelear? Si Dios ha vencido a Egipto, Dios ha demostrado que el mar no puede contender contra Él. Dios ha demostrado que el cielo le hace caso. Dios les está demostrando que las aves se dejan morir porque Dios quiere alimentarlos. Dios les está entregando el maná. ¿Cómo pueden desconfiar de Dios? Y le voy a decir, porque son simples, porque son burladores, porque son necios y no comprenden que Dios los ama. Ellos comprenderían que Dios los ama si los deja hacer lo que quieren hacer. ¿Saben lo que querían hacer estos hombres? Querían regresar a Egipto. Y saben lo que significa Egipto, ¿no? Querían regresar a su antigua forma de hacer las cosas. Pregunto, ¿les es visible a usted por qué Dios ha fundamentado que su iglesia se discipule? ¿Comprende? Para que recuerde lo maravilloso que es Dios, para que recuerde todo lo que Dios está haciendo por nosotros. ¿Se da cuenta usted para qué son los discipulados? ¿Para qué son las prédicas? Para que crezca en conocimiento y sabiduría, y así crezca en agradecimiento a Dios, porque escúcheme, por favor, va a llegar a su vida la crisis. Y de acuerdo a la característica que usted está manifestando, va a reaccionar. Los que son de dura cerviz no se agachan, no reconocen que están mal, y eso los va a llevar al fracaso. Les es visible por qué un pastor, por qué un director, por qué un intendente, por qué un diácono y diaconisa deben ser hombres y mujeres de mucha fe. ¿Ah? ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque tenemos que enseñar a los demás la forma correcta de evitar al mundo que nos quiere devorar. Hermanos míos, no nos podemos conformar con ser salvos. Escúcheme, no se conforme con ser salvo, aunque es magnífico que yo no voy a ir al infierno. Yo tengo que aceptar mi responsabilidad de ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Nadie me va a quitar mi salvación, pero yo debo comprender que hay mucho trabajo por hacer. Debemos asimilar que por respeto a nosotros mismos, por amor a Dios y por bondad hacia el prójimo, nosotros debemos ser aquellos, ya, que empujamos el carro del Evangelio. Puede ser usted arquitecto si está a la cabeza de un grupo humano, o puede ser usted labranza de Dios, pero por igual todos tenemos que aceptar que Dios es nuestra bandera, y si es nuestra bandera y es nuestro estandarte, debemos conquistar primero nuestra carne y conquistar al mundo para su gloria y su honra. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quién está hablando? Pablo, ¿no? El que está haciendo de arquitecto. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada quien mire cómo sobreedifica.
Los arquitectos, hermanos míos, ya podemos hacer un símil, son aquellos que están a la cabeza de los departamentos, ¿ya? Los arquitectos son ese equipo de trabajo. Y los que tienen que comprender que son labranza del Señor y que tienen que comprender que algún día ellos van a ser los arquitectos, son aquellos que están siendo discipulados, enseñados y guiados. Hermanos míos, Él desea que salgamos del chip de rebelde sin causa. Hermano, no seamos como mulas, ¿ya? No lo tome insulto, ¿ya? Es lo que dice la palabra del Señor. Busque Salmos capítulo 32. No seamos como mulas. Salmos capítulo 32. Versículo del 8 al 9. Ahora, si el Señor dice así, es porque hay bastante peligro que seamos mulitas, ¿no? Dice, te haré entender, versículo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, está claro, ¿no, hermanos míos? El caballo y el mulo no aceptan el arnés. Tienen que ser domesticados. Pregunto, ¿usted tiene que ser domesticado? Le voy a decir, sí. Porque yo tuve que ser domesticado. Tuve que aceptar el yugo del Evangelio. Porque si no aceptamos el yugo del Evangelio, escúcheme, ¿ya? Usted es ese mulo. Usted es ese caballo que quiere romper la pradera buscando como loco la próxima aventura. No seamos como protos salvajes. Aceptemos ser domesticados. Que nuestro cuello y nuestra espalda aprenda a humillarse al Señor para que nos calce el arnés del Evangelio. Porque se acuerdan lo que Él dijo, mi carga no es pesada. Eso es en Mateo capítulo 11, versículo 30. Pero el Señor, hermanos míos, a nadie obliga a amarlo, ¿no? A nadie obliga a ser agradecido. Pero no pidamos bendiciones perfectas si nosotros estamos viviendo como simples que se niegan a avanzar, como burladores o como necios. No pidamos bendiciones perfectas. Lo que nos lleva al tercer punto, la trascendencia de guiarnos por ellas, o sea, opiniones, exhortaciones y los recuerdos de la promesa del Señor. Deuteronomio, regresamos a Deuteronomio. Capítulo 1, versículo del 34 al 40. Voy a esperar ¿ya lo tienen? Ya. Y oyó Jehová la voz de nuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque han seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán. Y a ellos les daré, y ellos le darán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. El tercer punto, la trascendencia de guiarnos por ellas, opiniones, exhortaciones y el recuerdo de las promesas del Señor, o también las consecuencias de dejarlo de lado, ¿no? Dios, hermanos míos, es un ser sumamente perdonador, ¿ya? Sumamente educador, sumamente paciente. En Él todo es virtud superabundante, pero porque es Dios. Pero hay innumerables pasajes bíblicos donde nos recuerda que Él tiene límites,
para los seres inteligentes, ¿no? Que R con R guitarra meten cosas contra Él y contra su santa y perfecta voluntad. ¿Se acuerdan lo que dijo en Génesis capítulo 6, versículo 3? ¿Hasta cuándo contenderá mi espíritu contra el espíritu del hombre? Pone límites. Recapitulemos las consecuencias de dejarnos guiar por sabias o necias opiniones, ¿ya? En el caso que vimos, los que por diversos motivos desoyen las opiniones en concordancia con la palabra del Señor. Primero, lo hicieron enojar. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Esto ya. Segundo, sufrieron su castigo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 35. Tercero, incluso ellos complicaron a otros que no se comportaron como ellos. ¿Saben a quién complicaron? Moisés. Él no pudo entrar en la tierra prometida. Él no pudo entrar en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 1, versículo 37. Y cuarto, entraron a un desierto espiritual. Deuteronomio capítulo 1, versículo 40. No crea, mi hermano mío, que si usted se niega a avanzar como simple, no crea que si usted es burlador, no crea que si usted es necio, ¿ya? Y Dios lo ama, porque tiene un plan, no crea que no va a entrar a un desierto espiritual. No crea que Dios no lo va a castigar. No crea que Dios no se va a enojar con usted. No crea que no va a complicar a otros que no tienen nada culpa. No crea. Porque es el modelo bíblico. No lo crea. No lo crea. Y en el caso de los que vimos que por diversos motivos sí actúan en concordancia con la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 1, versículo 37. Vamos a leerlo. Vamos a leer la buena noticia nomás. Dice: capítulo 1, versículo 36. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿No? ¿Qué pasó? Dios lo enalteció entre todos los de su generación y bendijo su descendencia. ¿Ya? Segundo, por amor a ellos, a los que están haciendo bien las cosas, su misericordia se activó en los que aún no discernían. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y ellos le daré y a ellos la heredarán. Ahora, esto no lo hace por los que están haciendo bien las cosas, ¿ya? O sea, miren, y esto llevarnos a reflexión, ¿ya? Hermanos, puede ser que en una congregación haya muchos que hagan mal las cosas, pero no esté mirando el mal ejemplo, ¿ya? Usted haga bien las cosas y en la misericordia de Dios van a ser benditos todos los niños de la iglesia. Porque, acuérdense, el Hijo no pagará el pecado del Padre, ni el pecado del Hijo lo pagará el Padre. Entonces, comportémonos correctamente, que mediante usted pueden ser benditos los hijos de los que están haciendo malas cosas. Conclusiones. Cuando surgen las crisis por resolver, casi seguro, vamos a responder de acuerdo a la educación que hemos permitido que moldee nuestro corazón. Segundo, démosle la importancia que tienen las opiniones, las exhortaciones y el recuerdo de las promesas del Señor. Preparémonos nosotros mismos para opinar, exhortar de acuerdo a las promesas del Señor. Y nunca olvidemos las maravillas de Dios, porque tiene más para nosotros. Tercero, asimilemos la trascendencia, para bien o para mal, de guiarnos por opiniones, exhortaciones y el recuerdo de las promesas del Señor. Las opiniones no dividen a una iglesia.
Lo que divide a una iglesia es cuando el corazón del creyente no se cimente en Dios y cualquier opinión lo va a mandar al barranco. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias mi Dios, porque mediante su palabra comprendemos qué importante es la sabiduría. Gracias mi Dios, porque comprendemos que su sabiduría está regada por todo el mundo, Señor. Gracias Padre Santo, porque comprendemos de que usted es tan misericordioso que le tiene paciencia al simple y está pensando el bien del necio y del burlador. Gracias, Señor. Pero también sabemos que usted pone un límite. Ayúdenos, Padre, para que esta congregación crezca correctamente, Señor. Ayúdenos, Señor. Señor, ayúdenos, Padre Santo, porque viendo lo que le pasó al pueblo de Israel, Señor, una generación dura, Señor, en lo cual solamente 2 hombres, Señor, hicieron lo correcto, en el cual, Señor, hasta Moisés, Señor, pagó pato, Señor, como decimos nosotros, por lo que hizo todo el pueblo. No nos ocurra a nosotros. Ayúdenos, papito. Quiero invitar, si alguien quiere ponerse a cuenta con el Señor, porque se está negando a avanzar. ¿Hay alguien así el día de hoy? Si es así, levante su mano, inmediatamente bájela. Dios te bendiga, baje inmediatamente su mano. ¿Hay alguien aquí que se burla de las cosas santas del Señor? Dios te bendiga. ¿Alguien se burla de las cosas santas del Señor? ¿Alguien se ha vuelto necio? ¿Ha ocurrido esto en alguno de ustedes? Si es así, hágame una señal y levante su mano. Quiero hacer ahora otra invitación. Dios te bendiga. Quiero hacer esta invitación. ¿Está perdiendo usted la paciencia con los simples? ¿Está perdiendo usted la paciencia con los necios? ¿Está perdiendo usted la paciencia con los burladores? ¿Está perdiendo la paciencia? ¿Necesita más fuerza? Hágame una señal. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Hermanos, proceda como arquitecto, porque ese necio, ese simple, ese burlador, si verdaderamente es hijo de Dios, son labranza de Dios y necesitan ver en ustedes, en todos nosotros, que nosotros somos arquitectos. Y si es un incrédulo, sigan predicando el Evangelio, porque esas personas hacen daño porque se guían por las opiniones del mundo. Que escuchen de nosotros opiniones basadas en las Escrituras. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas. Usted sabe los casos particulares de cada uno de ellos, Señor. Ayúdelo, Señor, para que esa decisión que está tomando tenga frutos visibles en su vida, Señor. Ayúdenos, papito lindo, por todo esto. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén.